Bienvenidos a este viaje íntimo y profundo a través de la memoria, el amor y la pérdida. Hoy les presentamos La fugitiva de Marcel Proust, una obra cargada de emociones, donde cada palabra es un reflejo de lo más hondo del alma humana. Acompáñanos en esta narración dividida en 14 capítulos, que desvela el tormento del amor ausente, el peso de los recuerdos y la fragilidad de los sentimientos. Disfruta de esta historia única, solo aquí, en tu canal de audiolibros. Capítulo 1. La casa vacía. Albertina se ha ido. El narrador lo repite en voz baja, una y otra vez, como si con cada repetición pudiera domesticar la verdad, volverla menos dolorosa, menos real. Pero nada cambia. Albertine se ha ido, y la casa entera lo grita con un silencio que resuena en cada rincón. No hay sonido de pasos por la escalera, no hay crujir de sábanas por la mañana, no hay voz femenina interrumpiendo los pensamientos, dulcemente, como una melodía que ya no se escucha. Todo ha quedado suspendido en el instante exacto de su marcha, como si el tiempo se hubiera detenido junto con ella. La butaca donde solía leer, la mesa del desayuno aún con la taza intacta, la bufanda olvidada detrás de una puerta. Cada objeto se convierte en una reliquia de su presencia, testimonio inmutable de una cotidianidad rota. Y en cada detalle, la ausencia de Albertine se manifiesta como una presencia punzante, irrebatible. El narrador intenta razonar. Se dice que las separaciones son inevitables, que todo amor está condenado a transformarse, a desvanecerse. Pero su alma, acostumbrada a la compañía, a la cercanía, a la posesión, no lo acepta. Lo que más le atormenta no es la partida misma, sino la incertidumbre, lo que no sabe, lo que no puede controlar. ¿Por qué se fue? ¿Dónde está ahora? ¿Con quién? La imaginación, siempre fértil, se convierte en su verdugo. Cada minuto sin noticias se llena de conjeturas, de imágenes torturantes. La ve riendo con otros, entregándose a nuevas experiencias, lejos de él, libre. Y ese pensamiento es insoportable. Porque el amor que sentía por Albertine, mezclado con la necesidad de dominarla, de tenerla para sí, se revela ahora como una prisión que él mismo ha construido, y de la que ella ha escapado. En su desesperación, piensa en buscarla, en escribirle, en llamar a sus amistades, en rastrear cada posible pista. Pero no se mueve. Algo más fuerte lo retiene. El dolor, la humillación, y también, en el fondo, el deseo de que ella vuelva por su propia voluntad. Que regrese porque lo extraña, porque lo necesita, porque lo ama. Pero eso, lo sabe, es solo un espejismo que alimenta para sobrevivir. La noche cae sobre la casa vacía, y con ella, el peso de los recuerdos. Las horas compartidas, las risas, los silencios cómodos, los roces al pasar, todo se amontona como una ola que lo arrastra sin compasión. El lecho donde dormían juntos se le antoja inmenso y frío. La almohada, huérfana de su aroma, le parece una traición. Albertine se ha ido, sí. Pero aún vive en él, en cada pensamiento, en cada latido. Y el narrador descubre, con amargura, que su verdadera cárcel no era ella, sino el amor que le profesaba. Un amor que no ha muerto, sino que ha mutado en obsesión, en necesidad, en lamento. Así comienza la historia de la fugitiva, no con un adiós definitivo, sino con la promesa silenciosa de una búsqueda interminable. Porque Albertine ha escapado del mundo, pero no de su memoria. Capítulo 2. Ecos de una carta. La huida de Albertine no solo dejó vacío el espacio físico que ocupaba en la vida del narrador, sino que llenó su alma de un zumbido constante, como el eco de una pregunta sin respuesta. En medio de esa desolación, llega una carta. Su sobre, su trazo, su perfume familiar, todo en ella parece un reencuentro, un hilo tenue que aún lo une a Albertine. La abre con manos temblorosas, con esperanza y miedo. La carta es breve. Albertine escribe con una frialdad dolorosa, como si las palabras hubiesen sido escogidas para no provocar emociones. Le agradece por los días pasados juntos, le desea bien, y, con cortesía, le pide que no la busque, que respete su decisión de irse. No hay rastro de afecto, ni una sola palabra que denote arrepentimiento o nostalgia. Solo distancia. Solo olvido. El narrador se queda con la hoja entre los dedos, helado por su indiferencia. Se pregunta si alguna vez lo amó de verdad. Si las caricias, las promesas, las lágrimas, no fueron más que una mascarada. ¿Cómo puede alguien borrar así los lazos que unían sus vidas? ¿Cómo puede el ser relegado a un simple adiós cortés?
La carta, lejos de apaciguarlo, aviva su tormento. La imagina escribiéndola con desgano, sonriendo mientras pensaba en otro, libre, satisfecha de haberse liberado. La ve en su mente caminando por calles desconocidas, riendo, despreocupada, mientras él permanece allí, prisionero de sus recuerdos, incapaz de avanzar. Esa carta se convierte en su obsesión. La relee una y otra vez, buscando matices, significados ocultos, una grieta en la que quepa la esperanza. Pero es inútil. Cada lectura lo hunde más. Albertine, la Albertine que él conocía, ya no existe, o tal vez nunca existió. Tal vez fue él quien la inventó, quien le dio una forma ideal, proyectando en ella su propio deseo de amor y pertenencia. Y así comienza un proceso doloroso, la reconstrucción del pasado. El narrador repasa cada momento vivido con Albertine, buscando pistas que le expliquen la ruptura, señales que no supo ver. Se convierte en su propio juez, en su verdugo. ¿Fue demasiado posesivo? ¿Demasiado frío? ¿O fue Albertine quien, desde el principio, no tenía raíces, quien jamás pensó quedarse? La carta permanece sobre la mesa como una sentencia, y con ella, el narrador inicia un viaje interno, en busca de sentido, en busca de sí mismo. Porque al final, la fugitiva no solo escapa de su lado, sino que le obliga a confrontar aquello que más teme: la soledad, la fragilidad del amor, la imposibilidad de poseer al otro por completo. Capítulo 3. La sombra de los celos. Los días pasan, lentos y turbios, como si el tiempo se resistiera a avanzar sin Albertine. El narrador se sumerge en un estado de letargo, donde cada pensamiento gira en torno a ella. Su ausencia no es solo física, es como un espectro que lo persigue en cada rincón de la casa, en cada silencio. Los celos comienzan a crecer como una hiedra venenosa. No son los celos de lo que fue, sino de lo que pudo ser y no supo ver. Se tortura pensando en las libertades que ahora tiene Albertine. La imagina en brazos de otros, riendo con desconocidos, viviendo una vida que le ha sido negada a él. ¿Le fue fiel mientras estuvo a su lado? ¿O lo engañó, hábilmente, disfrazando la traición de ternura? Recuerda conversaciones vagas, nombres que mencionaba con indiferencia, ausencias breves que en su momento no le parecieron sospechosas. Todo adquiere ahora un nuevo matiz. La duda se convierte en certeza sin pruebas, en convicción alimentada por el dolor. Los celos son una tortura autoinfligida, pero el narrador no puede, no quiere, detenerse. Busca a quienes conocieron a Albertine. Interroga con sutileza, con desesperación disfrazada de interés. Quiere saber todo, incluso lo que lo herirá. Porque el dolor es su única conexión con ella. Prefiere sufrir que resignarse al olvido. Pero la verdad no es clara. Las respuestas que recibe son ambiguas, fragmentarias. A veces lo tranquilizan, otras veces lo arrojan al abismo. Y en esa incertidumbre, su mente construye escenarios, ficciones que duelen como realidades. El amor se ha transformado en vigilancia póstuma, en reconstrucción enfermiza del pasado. Una noche, frente al espejo, se pregunta si realmente la amaba o si amaba la idea de poseerla. ¿Era Albertine un ser libre o solo un reflejo de su necesidad de amor? Los celos no son solo por otros hombres o mujeres, son celos del tiempo, de las risas que no compartieron, de los secretos que nunca le confesó. Y en esa tormenta emocional, surge una certeza amarga: jamás conocerá a la verdadera Albertine. Ella se le ha escapado no solo físicamente, sino también en espíritu. Su imagen se desdibuja, se mezcla con las proyecciones de su mente. Lo que queda ya no es Albertine, sino su sombra, hecha de recuerdos y conjeturas. El narrador comprende que los celos son el precio de un amor que no supo confiar, y que ahora, en la soledad, debe aprender a vivir con esa sombra, con la herida abierta de una pasión que se le escurrió entre los dedos. Capítulo 4. La trampa de la memoria. El narrador, inmerso en su soledad, hace de la memoria su único refugio, y su mayor castigo. Día tras día, vuelve sobre los mismos recuerdos, buscando en ellos una clave, un detalle, una confesión inadvertida. Como un detective del alma, interroga cada palabra que Albertine pronunció, cada gesto que lo desconcertó, cada silencio que lo dejó inquieto. Su mente se convierte en un laberinto. El pasado se distorsiona, no es una línea recta sino un mosaico de fragmentos que se reorganizan según sus temores y deseos. ¿Qué quiso decir Albertine aquella vez que evitó su mirada? ¿Por qué se mostraba evasiva cuando hablaba de sus amigas?
¿Acaso se burlaba de él en secreto, consciente de su dependencia? Empieza a escribir cartas que nunca enviará. Intenta imaginar cómo habría sido su vida si hubiera sido más indulgente, más confiado, o quizás más posesivo aún. Se culpa, se absuelve, se vuelve a culpar. Su alma está atrapada entre la necesidad de conocer la verdad y el miedo de que esa verdad lo destruya. Busca a quienes podrían haber conocido mejor a Albertine. Los interroga, les arranca confidencias que, en lugar de consolarlo, lo sumen más en la incertidumbre. Lo que oye es vago, contradictorio. Albertine aparece como un ser múltiple, cambiante, casi irreal. Todos creen conocerla, pero todos la describen de forma distinta. ¿Quién fue realmente ella? ¿Puede alguien ser conocido de verdad, incluso por quien la amó más que nadie? El narrador se da cuenta de que la Albertine que busca ya no existe. Quizás nunca existió fuera de su mente. Y sin embargo, no puede liberarse de la obsesión de saber. Le parece que si llegara a conocer la verdad, podría descansar, podría comenzar a olvidar. Pero la memoria no ofrece descanso. Es un mar sin fondo, y él está naufragando. Cae la noche, y en la oscuridad, cree escuchar su voz, sentir su perfume, ver su figura pasar fugazmente por la habitación. Pero no es ella. Es el eco de su ausencia, que lo acompaña como un espectro que se niega a partir. Así, cada recuerdo se vuelve una trampa, una prisión en la que el narrador se encierra por su propia voluntad. La memoria, lejos de aliviarlo, lo mantiene encadenado a un amor que ya no tiene, a una presencia que se ha convertido en fantasma. Capítulo 5. La falsa liberación. Después de tantas horas envuelto en pensamientos que lo torturan, el narrador comienza a convencerse de que la única manera de sobrevivir es dejar atrás el amor que lo consume. Decide que es tiempo de volver a la vida, de escapar del círculo vicioso de la nostalgia. Empieza a salir, a hablar con otros, a distraerse. Todo, para intentar que el recuerdo de Albertine pierda fuerza. Hace un acto de voluntad, se obliga a no pensar en ella, a negar los impulsos que lo empujan a revivir su voz, sus gestos, su risa. Cada vez que su imagen se le aparece, la aparta, con rabia y con tristeza. Se dice a sí mismo que Albertine no era lo que imaginaba, que el amor que sintió era una ilusión, un deseo de posesión, más que una verdadera entrega. Pero pronto se da cuenta de que su decisión no lo ha liberado, sino que le ha dado una nueva forma al dolor. La ausencia no desaparece, simplemente se transforma. El vacío sigue ahí, solo que ahora lo cubre con actividades, con rostros ajenos, con conversaciones que no logran conmoverlo. Es como si todo le resultara pálido, sin sabor, comparado con la intensidad que vivió junto a Albertine. Además, comienza a temer que el olvido lo traicione. ¿Qué pasará si un día ya no puede recordar su rostro con claridad? ¿Si olvida cómo era su voz, su andar, sus gestos? El miedo a perder incluso la memoria de ella lo sacude. El olvido ya no parece una victoria, sino una segunda pérdida, más cruel aún. Entonces, empieza a comprender que no basta con decidir olvidar. La memoria tiene vida propia. No se deja dominar fácilmente. Y el amor, aunque duela, no se disuelve por la fuerza de la voluntad. Lo invade una sensación amarga. ¿Acaso estará condenado a llevar a Albertine en el alma para siempre? Por momentos cree que ha avanzado, que ha dejado atrás el tormento. Pero basta un olor, una melodía, una palabra al azar, para que todo vuelva. Como si ella estuviera aún allí, observándolo desde algún rincón invisible. El narrador se enfrenta a la verdad más dura, la libertad que busca no está fuera, sino dentro de sí. Y para encontrarla, deberá atravesar el dolor, no huir de él. Albertine sigue siendo su prisionera, pero él también lo es. Capítulo 6. Ecos de lo oculto. El narrador, atrapado aún en el dolor de la ausencia de Albertine, se ve arrastrado por una necesidad imperiosa, descubrir quién era ella realmente. Ahora que ya no está, surgen dudas que antes estaban dormidas, sospechas que lentamente se convierten en obsesión. Empieza a interrogar a quienes la conocieron, amigos en común, criados, conocidos distantes, cualquiera que pueda aportarle detalles, pistas, murmullos. ¿Qué hacía cuando no estaba con él? ¿Qué pensaba? ¿Le mentía? Poco a poco, comienza a construir una imagen de Albertine que no coincide con la que había amado. Aparecen rumores, indicios de una vida paralela, de costumbres y deseos que él no había imaginado. Cada nuevo dato lo sacude, se mezcla la rabia con el deseo,
el desconcierto con la necesidad de aferrarse a algo tangible. No soporta la idea de no haberla conocido por completo. La incertidumbre se vuelve insoportable. Pero, al mismo tiempo, cada revelación es una puñalada. Descubrir que quizás Albertine tuvo afectos, aventuras, secretos, lo hunde más en el abismo. Ya no se trata de amarla o no, sino de recuperar el control sobre el recuerdo. Quiere poseer incluso su pasado. En este capítulo, se plantea una gran paradoja: busca la verdad para aliviarse o para justificar su dolor. El narrador se da cuenta de que, al intentar desentrañar los secretos de Albertine, está perdiéndola aún más. Porque lo que amaba de ella era, en parte, lo que imaginaba. Su búsqueda, entonces, no lo libera, lo encadena a una nueva forma de sufrimiento. La imagen de Albertine se fragmenta, se vuelve múltiple, inasible. Y lo persigue, como una sombra que ya no puede contener. Capítulo 7. La verdad inútil. Tras días y noches sumido en pesquisas inútiles, el narrador empieza a notar un cansancio distinto. No es físico, sino del alma. Ha buscado la verdad sobre Albertine con desesperación, ha interrogado a todos, ha desenterrado rumores, pero, ¿de qué le ha servido? Cada revelación lo ha llevado más lejos de la Albertine que amaba. La imagen que reconstruye no tiene ya la calidez de la joven que dormía a su lado, sino la frialdad de un retrato roto, hecho de partes inconexas. Y entonces se pregunta, ¿vale la pena seguir indagando? Una idea lo atraviesa. El conocimiento absoluto es una carga, no una liberación. Saberlo todo de alguien, sus deseos, errores, secretos, puede arruinar el recuerdo. Lo que antes era amor, ahora se desdibuja entre la rabia, la frustración, la impotencia. El narrador siente que ha matado a Albertine por segunda vez, al destruir su misterio. Y con ello, algo muere también en él. El amor se había sostenido en parte por lo que no sabía, por lo que intuía, por lo que podía imaginar. En este capítulo, Prost nos lleva a reflexionar sobre la memoria, la idealización y la imposibilidad de poseer por completo al otro, ni siquiera a través del dolor. El narrador empieza a comprender que el duelo no se supera con certezas, sino aprendiendo a convivir con lo desconocido. Y así, poco a poco, empieza a soltar la obsesión. No por decisión, sino por agotamiento. La figura de Albertine se convierte en sombra, y él comienza a mirar hacia sí mismo. Capítulo 8. La inquietud del recuerdo. El narrador se encuentra atrapado en el laberinto de la memoria, pero esta vez, hay algo diferente en sus reflexiones. A medida que la imagen de Albertine sigue deteriorándose en su mente, se da cuenta de que no es solo ella quien ha cambiado, sino también él. La obsesión que lo había consumido ya no es el refugio de antaño, sino una pesada carga que amenaza con aplastarlo. Al principio, el narrador intenta aferrarse a la imagen idealizada de Albertine, pero pronto descubre que lo que busca no es su amor perdido, sino el control sobre el pasado. La frustración que siente al no poder recuperar el tiempo perdido lo lleva a una revelación amarga. El tiempo no se puede dominar, y lo que permanece de las personas que amamos no es más que una serie de fragmentos distorsionados. Es en este capítulo donde la verdad más dolorosa comienza a florecer. El amor no es un sentimiento eterno, sino una construcción de momentos que se desvanecen a medida que el tiempo avanza. Las pequeñas cosas, los gestos fugaces, que antes parecían insignificantes, adquieren una nueva importancia en la memoria. Sin embargo, a medida que el narrador se pierde en su búsqueda de respuestas, comienza a darse cuenta de que al intentar salvar a Albertine del olvido, está sacrificando su propia paz mental. El narrador empieza a entender que los recuerdos no pueden ser forzados ni reconstruidos a su antojo. Cada fragmento de Albertine que busca recuperar lo sumerge más en una oscuridad emocional de la que no es fácil salir. Prost, a través de su protagonista, nos invita a cuestionar la relación entre la memoria y la identidad. ¿Quiénes somos realmente si nuestra percepción del pasado cambia continuamente? A lo largo de este capítulo, la introspección del narrador lo lleva a una toma de conciencia. El amor no se encuentra en la posesión, ni en la reconstrucción idealizada de un ser amado. El amor es, al final, una aceptación de la impermanencia, del misterio, de lo no dicho y lo no vivido. Capítulo 9. El espejismo de la posesión. A medida que el narrador se adentra más en sus pensamientos, comprende que su amor por Albertine no fue un amor puro, sino contaminado por la necesidad de control, por el miedo a perder. Recuerda con dolor cómo su deseo de retenerla a su lado lo llevó a limitar su libertad, a rodearla de desconfianza, a convertir la relación en una prisión disfrazada de afecto.
El capítulo se convierte en un examen doloroso de sí mismo. Reconoce que en su afán de poseerla, destruyó lo que más quería. La Albertine real, con sus deseos, misterios y secretos, fue sustituida por una Albertine imaginaria, creada a la medida de sus inseguridades. Reflexiona que, quizás, jamás conoció a la verdadera Albertine, solo a la que él necesitaba que fuera. La memoria sigue actuando como un juego cruel. Le devuelve imágenes, conversaciones y gestos que interpreta de mil maneras, sin poder llegar a una verdad concreta. Su mente busca desesperadamente certezas sobre su fidelidad, sobre sus pensamientos, pero cada intento lo deja más perdido. Aquí Proust nos muestra cómo el pasado no se presenta nunca igual. Cambia, se deforma, se escapa. El narrador comienza a comprender que su dolor no se origina solo en la pérdida de Albertine, sino en la pérdida de esa ilusión de dominio sobre el amor y la vida. Entiende que la posesión es un espejismo, que nadie puede poseer a otro sin destruir la esencia misma del amor, que es la libertad del ser amado. En medio de esta profunda reflexión, siente que algo en él se rompe, pero a la vez se libera. Acepta, aunque con tristeza, que nunca podrá saber todo sobre Albertine, y que quizás ese desconocimiento es lo que le permitirá finalmente avanzar. Ya no busca controlar el recuerdo, sino convivir con él, en paz. Capítulo 10. El tiempo, último refugio. El narrador comienza a percibir que el tiempo ha dejado de ser su enemigo constante para convertirse en un bálsamo. Lo que antes era un tormento, el paso de los días sin Albertine, se convierte, sin que lo note al principio, en un proceso lento de curación. La intensidad de la pérdida ya no lo abruma como antes, y se sorprende de encontrarse menos esclavo de su ausencia. Reflexiona sobre cómo, incluso en medio de su obsesión, ya no evoca a Albertine con el mismo dolor punzante. Las imágenes que guarda de ella empiezan a desvanecerse, y algunas incluso se confunden, se mezclan con recuerdos de otros tiempos, otros rostros. Esta confusión lo inquieta, pero también lo alivia. La memoria deja de ser un látigo y se convierte en una bruma, en la que puede esconderse del sufrimiento. Proust despliega aquí una meditación sobre el poder del tiempo para transformar el amor en algo menos posesivo, menos doloroso. El narrador ya no idealiza a Albertine como antes, ni la teme. Ahora la ve con una distancia que antes le era imposible, como si ella se hubiera convertido en un personaje más de su historia, no en su centro absoluto. Durante un paseo, nota que ya no siente el mismo impulso de buscarla en los rostros que se cruzan con el suyo. Por primera vez desde su partida, puede contemplar el mundo sin esperar verla aparecer. Esta realización lo asombra. Ha comenzado a vivir sin ella, realmente, y aunque le queda una sombra de tristeza, también siente que respira con más libertad. En este capítulo, el narrador se reconcilia con el hecho de que todo pasa. El dolor, la obsesión, el amor mismo. Y que esa transitoriedad, lejos de ser una condena, puede ser una forma de salvación. Ha comenzado a soltar, y con ello, ha empezado a renacer. Capítulo 11. El arte como consuelo. Con la herida de Albertine cicatrizando lentamente, el narrador vuelve su mirada hacia el mundo que siempre lo fascinó, el arte. Es en la contemplación de la belleza, en las formas que trascienden lo efímero, donde comienza a hallar un consuelo más duradero que el que le ofrecía la memoria o la obsesión. Visita galerías, escucha música, lee. Y poco a poco, estas experiencias dejan de ser distracciones para convertirse en verdaderas revelaciones. Descubre que el arte no solo embellece el dolor, sino que lo convierte en algo universal, compartido, y por tanto, más liviano. Al ver representado el sufrimiento humano en la pintura o la literatura, ya no se siente tan solo ni tan aislado en su pena. Una de sus reflexiones más profundas surge al recordar que Albertine, en su vida, nunca pareció sentir la necesidad de esas alturas espirituales que ahora a él le ofrecen refugio. Ella vivía en lo inmediato, en lo tangible. Y esto, que antes le producía angustia, ahora se lo plantea con serenidad. Reconoce que sus mundos eran distintos, y que tal vez parte del dolor que sufrió nació de querer unir dos naturalezas incompatibles. El narrador encuentra en la creación artística no solo un escape, sino también un modo de fijar lo vivido, de darle sentido. Intuye que su dolor por Albertine puede ser útil, incluso necesario, para alcanzar una forma más alta de comprensión del mundo. Y que, al transformarlo en palabras, en evocaciones, puede liberarse y al mismo tiempo dejar constancia de lo que fue. Así, Albertine empieza a perder su forma concreta y se convierte en símbolo. Ya no es solo una mujer perdida,
sino la personificación de todo aquello que se nos escapa, que amamos sin comprender, que duele porque nos revela nuestros propios límites. Y esa idea lo conmueve, pero también le da paz. Capítulo 12. Memoria involuntaria. Un día cualquiera, sin esperarlo, una melodía, antigua, apenas recordada, llena el aire, y con ella, la presencia de Albertine regresa de un modo inesperado. Es la memoria involuntaria la que, traicionera y poderosa, lo transporta a un instante compartido, tan vívido que por un momento olvida que ella ya no está. No es un recuerdo consciente, sino una experiencia sensorial. La música le despierta un perfume, una luz, una risa, y todo vuelve. Este fenómeno lo conmueve profundamente, pues comprende que el olvido no es absoluto, que el pasado habita en nosotros de formas misteriosas y que basta un estímulo, una chispa, para que renazca. Y en ese renacer, Albertine parece más viva que nunca. No como una figura idealizada, sino con sus gestos concretos, su voz, sus silencios. El narrador se enfrenta entonces a la contradicción del recuerdo. Por un lado, le causa dolor, porque reabre una herida. Por otro, le brinda una cierta felicidad, la de revivir un amor que en su momento no supo entender del todo. Reflexiona sobre cómo, a través de la memoria involuntaria, se pueden experimentar momentos pasados con mayor intensidad que cuando ocurrieron. Es el milagro del tiempo, que transforma la experiencia y la dota de una profundidad imposible de alcanzar en el instante vivido. Esa epifanía lo lleva a aceptar que el amor por Albertine no fue en vano. Aunque sufrió, aunque no encontró las respuestas que buscaba, hay algo valioso en haber amado. Y ese amor, revivido a través de la memoria, lo conecta con lo mejor de sí mismo, con su capacidad de sentir, de recordar, de crear. Al final del capítulo, el narrador ya no busca comprender lo que pasó, ni atar cabos, ni descubrir verdades. Se entrega a la memoria no como un juez, sino como un artista. Comprende que su única salida, su única redención, será transformar esa memoria en arte. Capítulo 13. La transmutación del dolor en arte. Después de tanto sufrimiento, de tantos esfuerzos por comprender a Albertine, el narrador descubre que todo ese dolor, lejos de ser inútil, tiene un propósito: convertirse en materia para la creación. La vida, con sus pérdidas, sus amores, sus heridas, no alcanza sentido por sí sola. Pero si el alma es capaz de transformar esa experiencia en arte, entonces el sufrimiento no ha sido en vano. El narrador, que tanto tiempo dedicó a espiar, a dudar, a buscar certezas sobre Albertine, entiende ahora que la verdad sobre ella ya no importa. Lo que importa es lo que ha quedado dentro de él, la huella de su paso, la resonancia que dejó en su alma. Con ese material puede crear, escribir, inmortalizar no a Albertine, sino a lo que ella despertó en él. Prost despliega aquí una poderosa meditación sobre la memoria, el tiempo y la creación. El arte no es simplemente un reflejo de la vida, sino su superación. Lo que en la vida nos hiere, en el arte nos sana. Al recordar a Albertine, ya no lo hace con rencor ni con deseo, sino con gratitud, porque ha sido a través de ella que ha descubierto su vocación verdadera: escribir, narrar, encontrar la belleza en el dolor. El capítulo concluye con una determinación: el narrador está listo para comenzar su obra. No será una historia de Albertine, sino una historia que recoja todo lo vivido, lo sentido, lo recordado, y lo transforme en algo nuevo, bello y duradero. En ese acto de creación, por fin, encuentra la paz que tanto buscaba. Capítulo 14. El renacer del tiempo perdido. En este capítulo final, el narrador comprende que todo lo vivido, todo lo sufrido, lo ha llevado a un momento crucial: la revelación de que el tiempo perdido no está perdido para siempre, sino que puede recuperarse a través de la memoria y la creación artística. Albertine ya no es un ser ausente que lo atormenta, sino una figura que habita en su recuerdo, que lo inspira y lo impulsa. Prost nos lleva a un instante epifánico. El narrador, al tropezar en una baldosa despareja, revive con intensidad momentos del pasado, tal como lo hiciera con el sabor de la magdalena en volúmenes anteriores. Ese tropiezo, trivial en apariencia, despierta en él la certeza de que la memoria involuntaria es el puente entre el presente y el ayer, y que en esa recuperación del tiempo está el germen de la creación artística. Ahora todo cobra sentido. El amor, la pérdida, el dolor, la búsqueda incansable, todo ha sido el camino necesario para llegar a la obra que está a punto de escribir. Una obra que será el compendio de sus experiencias, una narración donde el tiempo, ese gran protagonista invisible, será recuperado, detenido, transformado en belleza. El narrador, en paz,
Se despide del pasado no para olvidarlo, sino para abrazarlo desde la distancia, con la madurez que da la comprensión. Está listo para escribir, para vivir a través de la palabra, y con ello, alcanzar la eternidad. Si te gustó este audiolibro, apóyanos con un like, suscríbete y comparte. Tu apoyo mantiene vivo el canal.